Bueno, como les comentaba, pues como al tratarse de un examen diagnóstico, pues no representa ninguna repercusión a su calificación final. Entonces, pues como pueden ver aquí, ni siquiera lo programé con clave, no sé quién respondió cada cosa. Se podría, pues, pero no me voy a tomar el tiempo porque no es el caso. Y entonces nada más vamos a ver las gráficas, cómo está el grupo que respondió la mayoría, etcétera. Y vamos a analizar cada pregunta para ver cómo llegó alguno de sus compañeros a la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces vamos pregunta por pregunta. Esta dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa respecto con las lipoproteínas? A mayor cantidad de proteínas, mayor su densidad. B, a mayor cantidad de lípidos, menor su densidad. C, aquellas sin proteínas tienen una menor densidad. O D, las proteínas que las conforman se denominan apolipoproteínas. ¿Quién dice yo? ¿No? Les doy una pista. Quien respondió la C está bien, pero ahora explíquenos cómo llegó ese razonamiento de que la C era la correcta. Yo recuerdo que puse la C. ¿Por qué? Nada más Ave María, dame puntería o tuviste algún razonamiento de la pregunta. Ah, bueno, es que lo que pasa es que decía lipoproteína, significa que tiene que tener proteínas Ok, y las de perfecto. aquellas proteínas. Ok, muy bien. Entonces, esta pregunta es muy sencilla, incluso de manera conceptual, pues una lipoproteína, como su nombre indica, debe de tener una porción lipídica y una porción proteica. Recordemos que la porción proteica se denomina apolipoproteína o proteínas apo, ¿ok? Mientras que la porción lipídica, pues no tiene una denominación específica, pero se necesita de ambas para conformar una lipoproteína. Ahora, vamos a ver qué decía la B, bueno, la D ahorita ya la dije justamente, pero vamos a ver la A y la B qué decían o por qué no son falsas. Dice, a mayor cantidad de proteínas, mayor su densidad y a mayor cantidad de lípidos, menor su densidad. Aquí se podría pensar que estamos hablando de una contradicción. Recuerden que cuando una respuesta en un examen de opción múltiple contradice a otra, pues seguramente una de ellas es la respuesta correcta, porque no puede haber dos contradicciones correctas. Pero en este caso no es una contradicción directa, sino que una nos dice más proteínas, más densidad, y otra nos dice más lípidos, menor densidad. O sea, están hablando de dos componentes diferentes de la molécula. Entonces vamos a ver aquí la diapositiva explicativa. ¿Sale? Tenemos un vaso de precipitados con agua y aceite, que vemos que el aceite flota sobre el agua debido a que tiene una menor densidad. Y aquí yo les puse una piernita de pollo para representar a las proteínas, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaría con la piernita de pollo? Se hundiría en nuestro vaso de precipitado. ¿Por qué? Porque su densidad va a ser mayor que la del agua y que la del aceite. ¿Ok? Entonces, si tenemos muchas proteínas, ¿qué quiere decir? Ay, acá está disculpen mis ediciones de 2 pesos, pero bueno, supongamos que tenemos una piernota de pollo, o sea, muchísimo componente proteico, entonces la totalidad de la molécula va a ser de alta densidad, ¿cierto? Porque ¿quién le está dando esa densidad alta? Pues la superpierna de pollo, ¿ok? Ahora, si tenemos una piernita de pollo y tenemos muchísimo aceite, imagínense que acá tenemos más aceite, entonces, ¿qué pasa? Que la densidad, pues, va a ser menor. ¿Por qué? Porque el componente proteico es muy poco y el componente lipídico representa la mayoría. Y como es de los tres el de menor densidad, pues entonces en conjunto la molécula va a ser de densidad baja. Traspolando esto a las lipoproteínas, ¿cuál es la lipoproteína que tiene muy pocas proteínas y mucho componente lipídico? Es decir, ¿cuál es la lipoproteína de más
baja densidad. ¿Y en qué célula se biosintetiza? ¿Cuál es su función a grandes rasgos? Ahora sí, ¿quién dice yo? ¿No son Sin los miedo. micrones? Ok, perfectamente bien, los kilomicrones. A veces muchos alumnos tienden a fallar esta pregunta porque no reconocen a los kilomicrones como, como lipoproteínas, pero sí que lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen justamente la conformación conceptual de las lipoproteínas, que es una estructura proteica que en este caso está dada por ¿qué apolipoproteína? ¿Cuál es la principal apo estructural del kilomicrón? Ustedes respondan sin miedo, ¿eh? No recuerdo si era la APO B80. Hay dos, hay B48 y B100. ¿Cuál es acá? La mera mera. No, aquí es la B48. Tenemos, hagan ustedes de cuenta que ustedes saben que no todas las células, bueno, a pesar de que todas las células contienen la misma información genética, no en todas las células se expresa la misma información genética. ¿Ok? Cambia de estirpe celular a estirpe celular. En este caso, estamos hablando que en dónde se biosintetizan los kilomicrones. ¿Qué ¿Los células? enterocitos? Exactamente, los enterocitos. Los enterocitos dicen, tengo que hacer una proteína para poder encapsular a todos los lípidos que tengo que asimilar. Asimilar es absorber, ¿sale? Entonces, los debo de encapsular con una cápsula proteica. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta? Bueno, tienen el gen para la proteína B100, ¿sale? O sea, pueden traducir la B100, pero ¿qué pasa? Que por alguna razón no muy bien determinada hasta la fecha, no es una copia idéntica al gen ¿en dónde sí se puede hacer B100? ¿Quién se acuerda? ¿Qué célula hace la B100? Que es la otra apolipoproteína estructural de importancia, pues prácticamente en el resto de lipoproteínas. O sea, en otras palabras, ¿qué célula hace casi el resto de lipoproteínas? Los Diferentes. hepatocitos. Exacto, los hepatocitos. Entonces, los hepatocitos tienen el gen para o que codifica a la B100. Y de la misma manera, el enterocito tiene ese mismo gen que codifica o que podría codificar a la B100, pero tiene una pequeña diferencia, que es tener un codón de paro en el triplete 48, ¿sale? Entonces, podía ser la B100, que se llama B100 de hecho porque tiene 100 aminoácidos, pero aquí hay un codón de paro en el B48. Y hablando de codones de paro, ¿quién me recuerda los codones de paro? Era UAA, UAG y UGA. Perfecto, muy bien. Hasta con ritmo los pueden decir, ¿no? UA, UAG, UGA. Suena como a monito, pero es muy fácil de aprender. Entonces, hay un codón de paro y nos detenemos en B48. Por lo tanto, imagínense, tiene muy poca densidad porque aparte de que tiene un montón de lípidos que encapsular, porque es todo lo que tenemos que absorber de lo que acabamos de comer, aparte ni siquiera son capaces de hacer la proteína grandota de estructura, ¿sale? Entonces, eso hace que el kilomicrón sea la lipoproteína con menor densidad. ¿Y cuál es la lipoproteína con mayor densidad? La HDL, ¿no? Ok, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿No? Bueno, ustedes deben de saber que a pesar de que no es muy sonada todavía, está caracterizada una lipoproteína con mayor densidad que se llama VHDL, es decir, lipoproteína de muy alta densidad. Esta también se ha demostrado que tiene efecto cardioprotector por su movilización de ácidos grasos de manera hepatotrópica y entonces el meollo del asunto es que todavía no estamos cerca
o de hecho puede que nunca se llegue a pedir un análisis de laboratorio que diga, quiero saber cuánto tiene de VHDL este paciente. ¿Por qué? Porque se ha visto al comparar las mediciones de VHDL con HDL, que HDL refleja o brinda mayor información pronóstica en la salud cardiovascular del paciente, incluso mayor que la VHDL. Es decir, todos los estudios que son nuevos son caros. Entonces imagínense, si tuvieran la oportunidad de pedir HDL y de pedir VHDL, y la que te da mayor información es la HDL y es más barata, pues ¿para qué rayos pedirías la VHDL, no? Entonces, así, aunque haya algo de novedad, pues mientras no tenga evidencia científica de que supere al analito anterior, pues se va a seguir usando el analito presente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues vamos a seguir pidiendo HDL para saber o tener un pronóstico más acertado de la salud cardiovascular del paciente, ¿ok? Pero si se los preguntan y vienen en las opciones, pues la de mayor densidad es la VHDL. Ok, muy bien. Vamos a la pregunta que sigue. Dice, se trata de paciente de 70 años, campesino, con lesión epidérmica de tipo cortante de 3 centímetros de longitud en región cigomática derecha. Aquí una rajadita. En el proceso de epitelización de la piel se encuentran mitosis activas en células epidérmicas adyacentes a la lesión, por lo cual la cromatina se encontrará en forma de eucromatina. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso igual. ¿Por qué? A ver, los que dicen falso, ¿por qué falso? Porque está en su forma, tiene que estar en su forma condensada para que pase la mitosis y cada una de estas cromatinas se tiene que separar para seguir formando más células de las células. Ok, pero a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver acá. ¿Cómo es que podemos replicar el ADN? ¿Qué enzima necesitamos para replicar el ADN? ¿Cuál de ustedes dirían que es la enzima maestra en la replicación del La ADN? ADN polimerasa. Exactamente, la ADN polimerasa. ¿Y dónde actúa la ADN polimerasa? En el ADN. Justamente, hagan de cuenta que aquí va a entrar la ADN polimerasa y va a actuar sobre esto. Ahora, imaginan ustedes a la ADN polimerasa metiéndose acá en esto que parece una cuerda, buscando un rinconcito de donde pueda estar esto enrollado en toda esta estructura, pues es muy difícil que una proteína que no tiene cerebro, obviamente, o sea, a lo que me refiero es que depende de choques moleculares para encontrar a su diana, pues no la va a encontrar nunca estando en este entramado tan cerrado, ¿no? Entonces, pues prácticamente para que actúe el ADN polimerasa necesitamos que esté esta forma, ¿cierto? Si bien es cierto que si hablamos de toda la mitosis, como todo el proceso de división celular, pues obviamente vamos a hablar que los cromosomas están o pasan por todas sus fases. Es decir, existen en el estado de heterocromatina, sí, y también va a existir un proceso de eucromatina. Pero ¿en qué momento va a estar en eucromatina o en el estado desenrollado? Pues justamente en la fase S. ¿Por qué? Porque se va a sintetizar nuevo ADN. Recordemos que la célula madre, por decirlo de alguna manera, que no es lo correcto, porque obviamente ahí hablamos de potencialidades, debe de tener el mismo material genético que la célula hija, ¿cierto? Entonces, para eso debemos de replicar el ADN. Pero, para ello necesitamos de las ADN polimerasas y necesitamos que entren en esta doble hélice, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama el estado en el que estamos desenrollando al ADN? Se llama eucromatina, ¿sale? Cuando ya lo tenemos todo enrollado o súper enrollado, se denomina heterocromatina. Recuerden el prefijo eu, que quiere decir verdadero, ¿ok? Por ejemplo, no sé si han visto ustedes alguna nota médica que de repente sus familiares tienen alguna consulta y ustedes leen su nota médica o de ustedes mismos y dicen, o más incluso en los pacientes pediátricos, paciente eutrófico. ¿Qué quiere decir eutrófico? Eu, verdadero, trofo, viene de trofismo, que quiere decir como estado alimenticio. Entonces, eutrofismo quiere decir que tiene una constitución adecuada, o sea que
no está bajo de talla, no está bajo de peso, tiene una constitución física adecuada. Eso se llama eutrofismo. Acuérdense también, por ejemplo, euvolemia. ¿Qué quiere decir euvolemia? Que no está ni en hipovolemia ni en hipervolemia. Entonces, eu quiere decir verdadero. ¿Ok? Entonces, esta cromatina verdadera es la que se va a poder desenrollar, o es la que se está desenrollando y que puede dar paso a que actúen sobre ella las ADN polimerasas, ¿sale? Imagínense a las ADN polimerasas tratando de encontrar su sitio de acción en el superenrollado, pues sería imposible. Entonces hablamos que la eucromatina es la conformación metabólicamente activa, mientras que la heterocromatina es la conformación metabólicamente inactiva. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esta era verdadero. Muy bien. Después dice, dada la exposición solar prolongada por sus labores en el campo, existe riesgo de mutagénesis en el ADN a expensas de daño por radiación ultravioleta en el siguiente apareamiento de bases nitrogenadas. ¿Quién dice yo? No estoy seguro de eso, pero por ser ADN, tiene que ser timina, adenina o guanina, citosina. Exacto, muy Pero bien. por la adenina, timina, son las que tienen un menor número de puentes de hidrógeno. Tienen únicamente 2, mientras que la citosina guanina tiene 3. Pero eso fue lo que yo puse, pero no. Perfecto, ahí está. Muy bien. Ya ven cómo a lo mejor cuando lo vieron en biología celular decían, como para qué me sirve saber cuántos puentes de hidrógeno tiene cada apareamiento, ¿no? Y es lo que les digo, nunca duden de la importancia o de la utilidad de lo que están aprendiendo. Siempre va a ser útil. Y en este caso, tal es la utilidad de que si no sabes eso, no sabes la fisiopatología de los cánceres de piel. ¿Sale? ¿Por qué? Porque este daño por radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo, como ustedes saben, la exposición solar prolongada de distintos cánceres de piel, justamente porque la radiación ultravioleta, más o menos en las longitudes de onda de 380 nanómetros, causa esta ruptura de enlaces de hidrógeno que vamos a ver acá. Acá vemos timina y adenina, 2 enlaces o puentes de hidrógeno, ahora más conocidos como enlaces, antes más conocidos como puentes, y citosina, guanina, 3 enlaces de hidrógeno. Uracil y adenina, pues no entrarán en el juego en esta pregunta porque estamos hablando, como bien dice su compañero, de ADN. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos de diferencia entre timina, adenina y citosina, guanina? Justamente, como bien comenta, el número de enlaces de hidrógeno, que en el caso de ser menor, esto da mayor susceptibilidad a el daño por radiación. ¿Ok? Entonces la timina prácticamente deshace ese puente de hidrógeno que se hace, perdón, acá está, y en lugar de un enlace de hidrógeno se aparea o se forma un enlace, porque no es un apareamiento, porque este no es un puente de hidrógeno o un enlace de hidrógeno, en una forma de anillo de ciclobutano. ¿Ok? Y esta forma de anillo de ciclobutano resulta esencial para entender la carcinogénesis. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando, esa parte no puede ser reconocida por las enzimas que están a cargo de la replicación. Entonces, la polimerasa, perdón, no puede leer ese anillo de ciclobutano y se lo salta o para ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que se van sustituyendo por diferentes bases que no corresponden de manera fidedigna a la información original, y pues esto da paso a la creación de una nueva estirpe celular que en este caso puede ser cancerosa. ¿Ok? Entonces, ¿esto se puede solucionar? Sí, como seguramente ya estén entrando en estas semanas en biología celular, en reparación de ADN, hay manera de escindir, de separar ese tipo de anillo de ciclobutano para poder reparar el ADN, ¿no? Que también ya lo platicaremos más a fondo.
Pero entonces ya muy entendido, ¿verdad? ¿Por qué esa susceptibilidad y cuál es el daño que causa esa radiación, ¿cierto? Ahora, en homeostasis, la concentración de ácidos grasos libres es baja o alta. Su transporte plasmático depende de la albúmina o globulina, cuyo complejo entra a la célula en cotransporte, perdón, ahí se me fue una N, en cotransporte con sodio o potasio. ¿Quién quiere participar en esta? ¿Quién dice yo? Ah, miren, acá me estaban contestando, perdón, no veía los... A ver, Jocelyn Baez, ¿nos quieres dar tu opinión acerca de esta pregunta? Sí, ¿me puede poner Acá está, sí. A ver, primero vamos entendiendo poco a poco la pregunta. ¿Qué es homeostasis? Es la regulación de tanto el exterior como el interior. Ok, si yo te dijera, ¿quién está probablemente en un estado más cercano a la homeostasis? Tú, que seguramente desayunaste, comiste y a lo mejor ya hasta cenaste, o alguna persona desprotegida que, pues desgraciadamente no tuvo alimentos en el día y que probablemente falten unas horas más para que pueda conseguir alimentos. Pues en este caso sería yo la que esté en homeostasis. Ok, perfectamente bien. Entonces, mientras no sucede o no transcurra mucho tiempo entre un alimento y otro, pues seguramente nuestras vías metabólicas estén funcionando tal y como deben. Entonces, en homeostasis estamos hablando, pues de esto, ¿no? Que no estamos cayendo en un estado de inanición o en un estado de ayuno prolongado. ¿Ok? Y luego dice, la concentración de ácidos grasos libres es alta o baja. ¿Cómo está la concentración de ácidos grasos libres? En homeostasis o en una alimentación como la que a lo mejor llevas, Jocelyn, ¿tú crees o cuál es la principal macromolécula alimentaria que tú utilizas como fuente de energía en un momento X dado? Como ahorita, por Carbohidratos. ejemplo. Perfecto, carbohidratos. Ahora, normalmente usas carbohidratos. ¿Qué pasaría si caes en un estado de ayuno prolongado? Es decir, que a lo mejor, no sé, tienes alguna gastroenteritis de origen probablemente infeccioso, una HEPI, y entonces tienes anorexia, es decir, no tienes ganas de comer, a lo mejor hasta tuviste vómitos, que bueno, eso de decir vómitos obviamente ya nos aleja más de la homeostasis, pero a lo que voy es que no tienes ganas de comer y no comes 36 horas, por ejemplo. ¿Es donde Entonces, entra ¿es donde entra la cetoacidosis? vamos a hablar al respecto, pero la cetoacidosis ya como entidad patológica es muy difícil de alcanzar en una persona con un metabolismo saludable, ¿sale? Es decir, podríamos nosotros o alguien que, por ejemplo, tenga una vida saludable, tenga una dieta adecuada, que de repente, no sé, supongamos que nadie de nosotros, alguien modelo X, que sube a la Malinche y se pierde unos días en la Malinche y afortunadamente regresa. Pero aunque tarde algunos días sin comer, es muy difícil que entre en cetoacidosis diabética, ¿sale? Ya veremos los porqués, pero la cetoacidosis, perdón, en cetoacidosis yo le puse el apellido de diabética. De hecho, es la forma más frecuente de cetoacidosis porque requiere de que haya algo mal en el metabolismo, ¿sale? Que es justamente lo que sucede con los diabéticos. Un ayuno, perdón, muy prolongado sí podría culminar en cetoacidosis en cualquier persona, incluso sin antecedente
de diabetes, pero digamos sería un caso muy particular, ¿no? Ahorita, para no platicar particularidades tan específicas que a lo mejor podrían confundirnos ahorita que apenas estamos integrando todas las vías metabólicas, vamos a decir que nada más llevas un día y medio sin comer. Entonces, ¿cuál pasa a ser tu siguiente combustible metabólico? Los lípidos. Ok, ¿alguien opina otra cosa respecto al siguiente combustible metabólico? ¿El glucógeno? Es glucógeno, ok, ¿alguien más? Es cuando se producen los cuerpos cetónicos como segunda reserva, bueno, como fuente de energía. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, en el otro grupo alguien dijo aminoácidos o proteínas, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es una pregunta muy, podría decirse hasta mañosa? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, a pesar de que los estudiamos separados, se dice que virtualmente quiere decir que no es que lo estemos asegurando, pero las probabilidades marcan que es pues justo lo más probable, pero virtualmente se dice que más del 90% de vías metabólicas y reacciones que pueden estar o que puede suceder en el cuerpo están sucediendo en este preciso momento, en cada uno de nosotros, ¿sale? Es decir, no son tan antagónicas las vías. De hecho, es muy difícil que se inactive una enzima por completo. Sí reducen su actividad, pero siempre tienen un poco de actividad, ¿sale? Entonces, dicho esto, podríamos decir que si nos falta glucosa, o sea, si nos hacen falta carbohidratos, pues en un momento dado sí vamos a empezar con la movilización de glucógeno, es decir, glucogenólisis, sí vamos a empezar a aprovechar los aminoácidos gluconeogénicos por medio de la gluconeogénesis, o sea, sí vamos a tomar mano de esto, pero ¿cuál va a ser importantemente fuente de calorías en un momento dado que el corazón necesite pues energía para seguir bombeando? Son justamente los lípidos o los ácidos grasos, ¿sale? Entonces, aquí por eso, vean ustedes, dice, en inanición 0.8 miligramos sobre decilitro, la concentración de ácidos grasos libres. De hecho, en un estado postabsortivo, es decir, ¿ya dije eso? No, creo que no. Pero bueno, no me acuerdo. Pero vamos a separar a el metabolismo. Ustedes ya conocen la separación de anabolismo y catabolismo, ¿cierto? Sí, el anabolismo es la conformación o bueno, la unión de varias moléculas, de varios reactivos, mientras que el catabolismo es lo contrario, digamos, se rompe una molécula para obtener productos más sencillos. Ok, perfecto. Si yo les dijera, me acabo de cenar, bueno, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero nos invitaron a una comida en el Libanés, que es buffet, entonces comí, como no tienen ustedes una idea. Entonces, en este caso, ustedes dirían que ahorita, que tiene 2 horas y tanto, o 3 horas que comí, ustedes dirían que estoy en anabolismo o en catabolismo. 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 ¿Por qué catabolismo? Porque las sustancias, o bueno, los que son más complejos se van a convertir en algo más simple. O sea, por ejemplo, las proteínas, no sé, que se haya comido carne o algo así, se tiene que convertir en aminoácidos para que después nuestro cuerpo lo absorba. Ok, ustedes lo están viendo desde el punto de vista digestivo, ¿sale? O sea, el cuerpo está degradando, que sí es cierto, eso es un proceso catabólico. Pero ¿qué pasa? Que vamos a hablar de algo que me gusta, ya ni me acuerdo qué autor lo trabaja de esta manera, pero le llama momentos metabólicos, ¿sale? Entonces, vamos a ver que hay dos momentos metabólicos. Un estado o un momento metabólico se llama estado postabsortivo
¿Qué quiere decir estado postabsortivo? Que acabamos de absorber algo, que absorbimos nutrimentos de los alimentos, ¿sale? Este estado postabsortivo también se conoce como estado postprandial o postprandio, ¿sale? Si lo han escuchado, ¿no? Que de repente les dicen, quiero que le tomen una glucemia postprandial. ¿Qué quiere decir eso? Que después de comer necesito a las 2 horas una medición de la glucemia para determinar posible intolerancia a los carbohidratos o a lo mejor hasta diabetes, ¿no? Entonces, este estado postabsortivo, postprandial o, ¿cómo más les dije? Postprandio, postabsortivo, absortivo y en inglés fed state, o sea, estado comido prácticamente, pues es cuando estamos absorbiendo los nutrimentos que consumimos en la dieta, ¿sale? Ahora, el otro momento metabólico es el momento de inanición o el momento de ayuno prolongado, ¿ok? Entonces tenemos de un lado cuando acabamos de comer y del otro lado cuando no hemos comido, ¿ok? Ahora, cuando acabamos de comer, es decir, en el estado postabsortivo, ¿qué hormona se libera? ¿Qué hormona está reinando en ese momento metabólico? La insulina. La insulina. Y la insulina, hablando de catabolismo y anabolismo, ¿qué parte del metabolismo reina? La insulina. En estos del catabolismo y anabolismo, estaría en el anabolismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿en qué momento estoy yo ahorita? ¿En catabolismo o en anabolismo? En anabolismo, porque igual catabolismo es cuando ya no empieza como la producción de energía a partir de uno mismo, ya no lo absorbes de otras fuentes externas. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ya ven cómo es muy importante esta integración de ya verlo pues con uno mismo, cómo está funcionando, porque justamente lo estaban viendo de una forma muy simplista que es voy a deshacer todo lo que acabo de comer para poder absorberlo, ¿no? En dicho de una manera muy conceptual, sí es cierto que eso es un proceso catabólico. El metabolismo de proteínas o ay, se me fue la palabra, la desnaturalización, la absorción, toda la digestión y absorción de proteínas, pues sí es un proceso catabólico, ciertamente, ¿sale? Pero en el metabolismo corporal, por decirlo de alguna manera, o en el momento metabólico, pues va a estar dado por la hormona que reine, ¿no? Entonces, véanlo así como Juego de Tronos, como quién está reinando en ese momento, ¿no? Entonces, en este caso está la insulina. De hecho, para que no se les olvide esto, para poner acá un pin, un post-it, me tengo que acordar de esto, sepan ustedes que hace 40 años no había esteroides androgénicos disponibles para ser inyectados o para administrarse vía intramuscular o intravenosa. Es decir, que si un fisicoculturista quería ponerse súper hipertrófico, pues no tenía testosterona o derivados androgénicos que inyectarse. Entonces lo que hacían era, comían un montón de proteínas como si no hubiera un mañana y hacían ejercicio anaeróbico, es decir, pesas o levantamiento de peso como si no hubiera un mañana y se inyectaban insulina. ¿Sale? ¿Para qué? Para justamente hacer este switch hacia el momento de anabolismo, en el momento de construcción. Deben de saber que anabolismo es tan rara su etimología, pero de manera muy básica quiere decir construir hacia arriba, ¿sale? Entonces, diría mi abuelita, no solo crece uno hacia lo alto, sino también hacia lo ancho. ¿Qué quiere decir? Que engordar también es un proceso de crecimiento. ¿Ok? Entonces, el anabolismo es justamente lo que nos hace apropiarnos o almacenar las macromoléculas, ¿ok? ¿Y cómo las vamos a almacenar? ¿Qué pasa cuando, a ver, la pregunta sería, ¿puedo yo engordar comiendo pura azúcar sin comer ni un gramo de aceite o de lípidos en cualquiera de sus formas? Sí. ¿Por qué? Sí.
Porque a partir de los hidratos de carbono se puede producir los lípidos. Es como, ay, no me acuerdo ahorita bien el proceso, pero dentro de su transformación se producen moléculas de lípido, o sea, grasa. Entonces, pues al final de cuentas sube uno de peso. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera complementar? ¿No? Bueno. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente dice el cuerpo, ¿qué hago normalmente con el acetil-CoA? Pues lo que hago es pasarlo a ciclo de Krebs y de ahí lo aprovecho en la cadena de transporte de electrones y hago un montón de energía. Pero ¿qué pasa si dicen, ¿sabes qué? Que hay un montón de ATP. El ATP causa un feedback negativo que dicen, ¿saben qué? ¿Para qué queremos más ATP? ¿Qué pasa con el ATP? Que el ATP no se puede reservar. ¿Por qué? Porque la vida media del ATP es muy corta. Quiere decir que si lo estás haciendo en este momento te lo gastas. No lo puedes almacenar. ¿Sale? ¿Cómo es que puedes almacenar esa energía sin perderla? Porque si ya hiciste el ATP, pues ya, ¿no? Ya no la almacenaste, ya lo gastaste en ATP y ahora a ver cómo le haces. Entonces, para que no suceda eso de que no se desperdicie ATP, el cuerpo dice, oye, ¿sabes qué? Veo que en la línea de producción hay muchas cosas que intentan ser ATP, pero ¿para qué quiero más ATP si acá ya tengo mis bodegas atascadas de ATP? Entonces hay un feedback negativo de decir, ¿sabes qué? No quiero más ATP. Y entonces, ¿qué pasa con ese acetil-CoA? Que en lugar de irse así, ¿sí? Es lo de la producción de los cuerpos cetónicos que van a ser como el reservorio de la transaminación y van a producir lo del alfa-cetoglutarato. Ok, estás hablando de reacciones anapleróticas que sí tienen, como les digo, virtualmente todas las reacciones suceden al mismo tiempo, pero lo ideal es primero irnos hacia dónde, hacia la lipogénesis. ¿Por qué? Porque la cetogénesis, cuando está más activa, es en un estado de qué tipo. Ustedes lo acaban de decir hace como 8 minutos. ¿Anabólico? ¿Anabólica? No, catabólico. Catabólico. ¿Qué quiere decir? ¿En quién les dije que se puede dar la cetoacidosis de manera más fácil y de manera mucho más potencialmente mortal incluso? ¿En diabetes? En diabetes, perfecto. Que ¿Diabetes? acá es perfecto. Que acá vean que dice DT2. ¿Por qué? Porque les decía a sus compañeros que muchas veces ¿cómo decirlo? Prácticamente, si ustedes van a dar una opinión, esperen un ratito, me estoy muriendo y si ustedes van a dar una opinión con alguien igual del equipo médico, pues lo ideal es que transmitan seguridad en su conocimiento, ¿no? Y una forma muy fácil de reconocer a quién se está actualizando, a quién lee de manera cotidiana quizá, es estar al día en cuanto a las definiciones o los conceptos, ¿sale? ¿Por qué? Porque conforme más se conoce de alguna enfermedad, de repente dicen, ¿saben qué? Ya no le queda ese nombre, porque no era como lo pensábamos. Por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Algunos hematólogos en México le pusieron la enfermedad de las 3 mentiras, porque fisiopatológicamente no es importante ni la hemoglobinuria, ni es paroxística, ni es nocturna, pero ya se le quedó el nombre y pues así se sigue manejando, pero no es lo ideal, ¿no? Entonces ya se van viendo publicaciones con nombres más ideales, ¿ok? Entonces, de la misma manera pasa con muchas enfermedades. Entonces, vayan ustedes acostumbrándose a utilizar los términos más nuevos para que pues refleje lo que saben y lo que leen, etcétera, ¿no? Entonces, escuchar diabetes mellitus está cada vez más en desuso
van a encontrar en las publicaciones internacionales prácticamente solo diabetes tipo 2, entonces de ahí que ya normalmente se ponga o se abrevie más como DT2. Ahora, es un decir, ¿por qué? Porque por norma oficial mexicana ni siquiera debemos utilizar abreviaturas, ¿sale? Si ustedes tienen un problema médico legal, que toquen madera, ojalá nunca pase a ninguno de nosotros tener un problema médico legal, si encuentran su nota médica con ese tipo de abreviaturas, ya llevan las de perder, ¿sale? Entonces, por norma oficial mexicana, no están permitidas las abreviaturas en las notas médicas. Ténganlo presente de una vez porque se va acostumbrando uno. Y la verdad es que, como bien dicen, que se haya hecho así todo el tiempo no quiere decir que esté bien hecho. Pero desgraciadamente, aunque es por norma, mucha gente o muchos médicos lo siguen utilizando. ¿Ok? Entonces, una mala noticia. A pesar de que ustedes no lo puedan escribir, exactamente, ni recetas ni nada. O sea, abreviaturas jamás. Entonces, ustedes, la mala noticia es que a pesar de que no las van a utilizar, deben de saber qué significan, porque van a leer de otros colegas y pues no le van a entender nada si no saben lo que significan las abreviaturas, ¿ok? Entonces sí hay que saberlas, pero no hay que utilizarlas. Ok, entonces, hablábamos de la diabetes tipo 2. Acá puede haber una cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa con los pacientes con diabetes? ¿O por qué se descompensa a tal grado de tener una de las que ahora se clasifican como complicaciones agudas de diabetes tipo 2? Una de ellas es la cetoacidosis diabética. ¿Cómo es que llegamos a ese momento de hacer cuerpos cetónicos a lo menso? ¿O por qué sucede? ¿Cuál es la percepción del cuerpo de decir necesitamos cuerpos cetónicos? Ya lo dijeron más o menos, nada más falta como detallarlo. ¿Es por la de la insulina? Ok, a ver, desarrolla más la idea. Ajá, de que el cuerpo pues no cree que, o sea, que le falta como energía, entonces empieza a producir más cuerpos cetónicos, porque como está produciendo mucha insulina, está como aumentando o disminuyendo más bien los hidratos de carbono. Entonces empieza a tener o a señalizar que necesita otra fuente de energía porque hay muy pocos hidratos de carbono. Perfectamente bien, exacto. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? En la diabetes, GLUT4, que es el transportador de glucosa que necesita insulina para su funcionamiento, dice, no tengo insulina. Por más que le está viendo pasar, dice, no, esa no es insulina, ¿sale? Se pone como su novia cuando se enoja de algo, más o menos. O sea, te dice, no, ¿sabes qué? Sí estás ahí, pero hago de cuenta como que no te veo. Eso es lo que pasa con la resistencia a la insulina. Por más insulina que haya, por más glucosa que haya, no puede acceder esa glucosa a las células porque no puede activarse el GLUT4, ¿sale? Entonces, por más concentración de glucosa que haya en sangre, ¿qué va a pasar? Que las células dicen, no, pues como que no hay energía, ¿no? Y pues las células no saben que afuera sí hay glucosa. A ellas solo les interesa lo que entra. Dicen, no, pues no, de plano no hubo energía, no hubo glucosa, necesitamos hacer cetogénesis, ¿sale? Y pues como sigue sin entrar glucosa, van a decir, ¿sabes qué? Más cetogénesis. ¿Y cómo podemos parar nosotros la cetogénesis? Con el consumo de los hidratos de carbono. Bueno, sería en ese caso yo creo modular lo de la insulina, ¿no? Exactamente. Para que puedan sintetizarlo bien. Perfectamente bien. ¿Ya bien cómo es importante saber todo esto? Porque sin tener idea, o sea, yo creo que jamás en tu vida has leído un libro de endocrinología que te diga, este es el manejo para la cetoacidosis diabética, y sin embargo ya lo estás sabiendo porque estás conociendo las bases fisiológicas, ¿sale? Entonces de ahí la importancia de conocer todas estas cosas. ¿Qué necesitas? Si a lo que hay de insulina le están haciendo el feo los GLUT4, más insulina, ¿sale? Más insulina hasta que digan, ah, bueno, sí, ya me contento y dejo pasar a tu glucosa, que quieres que pase. Entonces, el tratamiento clave o la base del tratamiento de la cetoacidosis diabética es justamente la suministración de
de insulina, ¿ok? Para que ya las células sepan que sí hay glucosa, para que la glucosa entre a las células y ya pueda aprovecharla, ¿ok? Entonces, de ahí que estamos, ¿cómo se dice? Puntualizando, estamos concluyendo de alguna manera que la cetogénesis se da en un momento metabólico de catabolismo, ¿sale? De catabolismo, de que el cuerpo siente que no tiene energía, es decir, en un estado de inanición. ¿Sale? ¿Sí se entendió todo esto que dije? Sí, Doc. Perfecto. Entonces, vean cómo no quiero que se cierren en decir, esta vía solo está activa en este momento. No, deben de saber que la mayoría de las enzimas tiene, aunque sea una actividad remanente, una actividad ínfima en cualquier momento, pero sí deben de saber qué reacción está favorecida o qué vía metabólica está favorecida en un momento dado que está reinando una hormona sobre la otra, ¿no? Por ejemplo, ya en el momento catabólico, ¿cuáles son las hormonas importantes en el catabolismo? Es lo del cortisol y la adrenalina. Perfecto, muy bien. La adrenalina, el cortisol y el glucagón son pues las hormonas más catabólicas, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, si hay justamente el sensor pancreático es cuando no hay o una glucemia adecuada, es decir, una concentración de glucosa plasmática adecuada, pues ¿cuál es la principal respuesta? Es la liberación de glucagón o glucagón, como le quieran llamar. ¿En qué tipo de células o cuáles son las células que se encargan de la biosíntesis y excreción del glucagón? Las células alfa del páncreas. Ok, las células alfa de los islotes de Langerhans pancreáticos, muy bien. Entonces, ahí es cuando vamos a activar el momento metabólico de catabolismo, ¿sale? Entendiéndose como un estado de ayuno prolongado. Entonces, necesitamos que todas las vías que se van a dedicar a que tengamos la posibilidad de tener ATP lo más rápido posible, se activen. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir acá con la pregunta. Entonces, decía, en homeostasis la concentración de ácidos grasos libres entonces es baja. ¿Por qué? Porque si no los necesitamos, los tenemos acumulados. ¿En dónde? En el tejido adiposo. Luego, su transporte plasmático depende de la globulina o la albúmina. ¿Ya les dije la analogía? No. No, perdón, es que siempre me pasa eso cuando doy 3 horas seguidas. Ya no sé si les dije ya, como ya lo repetí 2 veces, pero entonces les voy a ir preguntando así de repente. Ya dije esto, ya dije el otro, pero bueno, para que no nos falten detalles. Decía mi doctora de bioquímica, yo tomaba bioquímica más o menos a esta hora. Salía de la facultad ya con miedo de todo. No, no es cierto, yo nunca percibí que estuviera fea la zona, pero ya después se vio que sí estaba muy fea la zona de la UAP. Entonces, esperamos también ya que estén sus clases presenciales no tener clases tan tardes. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que decía ella es, mientras nosotros estamos tomando clase, hay unas señoritas que están poniendo su changarro, decía ella, en la 14. ¿Sale? Entonces, quienes son de Puebla, capital, quizá entiendan la referencia. ¿Y a qué se refería ella? Alguien que entendiera su referencia. ¿En qué aspecto? Bueno, es que en la 14. ¿En cuál 14? En esa 14. Es la que es poniente. Es poniente, ¿no? Entonces, no, estaba pensando.
Pues digamos que es una calle con prostitución no controlada, ¿ok? Entonces ella decía que la albúmina son esas señoritas, porque dice, la albúmina se le pega a todo mundo, a todas las moléculas que se les ocurra, la albúmina se les puede unir, ¿vale? Y esto ténganlo muy en cuenta, y nunca se les va a olvidar la analogía de la doctora, porque es cierto, la gran mayoría de las moléculas que se pueden unir a proteínas plasmáticas se unen a albúmina. De hecho, si ustedes en un examen les preguntan a qué proteína se une tal cosa y no tienen ni la menor idea, si está albúmina, hay un gran porcentaje de probabilidad de que sea la respuesta correcta. ¿Sale? Una pregunta. Sí. Por ejemplo, en los pacientes que les dan dietas hiperproteicas y les administran albúmina como aparte, o sea, exógena, ¿es para que tengan mayor absorción de las proteínas o para complementar, perdón? Me da mucha pena que hayas visto esa situación, pero sí se da, o sea, no sé por qué, pero siguen existiendo médicos que piden unas pruebas de funcionamiento hepático que reportan proteínas plasmáticas y reportan albúmina y ven la albúmina baja y dicen, o sea, lo primero que se les ocurre es, vamos a ponerle albúmina intravenosa, ¿sale? Y les ponen frascos y frascos y frascos y frascos de albúmina y no sirve de nada. No hay evidencia científica que sustente la administración de albúmina como otra forma que no sea como un, ay, se me fue la palabra, como un coloide, ¿sale? ¿Para qué? Para aumentar quizá la probabilidad de que en una resucitación hídrica haya más probabilidad de que los líquidos permanezcan intravenosos. Entonces, tiene indicaciones muy específicas de albúmina, ¿sale? A veces cuando queremos controlar la farmacocinética de algún medicamento, también podemos administrar albúmina. Tiene indicaciones muy precisas, pero no hay evidencia científica alguna que sustente que en un paciente con pruebas de funcionamiento hepático que indiquen o reporten hipoalbuminemia, o sea, albúmina baja en sangre o en plasma, mejor dicho, requieran de administración intravenosa de albúmina, ¿no? Te digo, eso es esa es la importancia de saber esto, de saber las ciencias básicas. O sea, debes de saber, como de hecho creo que fuiste tú, pudiste saber el tratamiento de la cetoacidosis diabética sin leerlo de algún lugar, pero ¿qué pasa? De hecho, ahorita hablé del doctor Misha, justo porque, no sé si lo dijo con ustedes, pero yo tomé con él un curso de micología médica y él tenía muy pegada una frase que era, suponer es mentir. Y es muy cierto, porque por más que ustedes crean que lo saben fisiológicamente, si suponen un tratamiento desde el punto de vista fisiológico, tienen gran porcentaje de probabilidad de acertar, pero tienen que estudiar, investigar la evidencia científica al respecto. Porque a veces por algo parezca que va a funcionar como tratamiento ideal, en la práctica ya no lo hace. A veces por razones que aún no son conocidas, ¿sale? Pero por eso es muy importante que no solo nos basemos en las ciencias básicas para soportar el tratamiento de un paciente, sino que necesitamos estar ahí la evidencia científica para ver qué sí ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿sale? En medicina no existe eso de a mi tía, a mi abuelita le funcionó. Un caso en medicina no es nada, ¿sale? No es nada. Por más que haya sido casi milagroso, no puedes exponer a otro paciente a intentar lo mismo. Necesitas algo que tenga un nivel de evidencia científica con un grado de recomendación 1A. Que quién te lo da, nada más un tipo de estudio, que ya platicaremos de ellos, porque a ustedes no les di un cacho de estadística como a los grupos pasados, pero de algo que se llama metaanálisis, que seguramente sí lo platicaron porque vi por ahí algunas tareas que tenían de metaanálisis, ¿no? Solo ese tipo de estudios con una metodología tan adecuada te puede brindar la certeza de que
hay bases fisiológicas que soportan ese tratamiento, pero también ya hay demostración experimental, que suena feo, pero a final de cuentas sí se experimenta de alguna manera en, pues en nosotros mismos, ¿no? Porque no hay otra forma de probarlos. Entonces es la única forma de asegurarse que un tratamiento es el óptimo o el ideal, ¿ok? Entonces, recuerden mucho esa frase que tiene mucha razón. Suponer es mentir. Deben de estar al día en la evidencia científica para que no hagan cosas raras que a veces no tienen sustento por ningún lado, ¿ok? Entonces, bueno, platicaremos más de cuestiones así al respecto, de errores que a veces se cometen, de indicaciones precisas para que tengan las ideas más acertadas o de la forma más acertada posible, ¿ok? Pues bueno, les agradezco el haberse conectado, se cuidan mucho, nos vemos mañana a las 8 igualmente. Que estén muy bien, gracias. Pregunta más. Claro. ¿Va o de casualidad usted da asesorías en dado caso de que sientamos que nos hacen falta? A ver, ¿cómo de nuevo? Se corta un poquito. Que si usted da asesorías, porque en dado caso de que tuviéramos duda, que podamos tener asesoría. La verdad es que yo siempre estoy dispuesto y disponible y para todos mis alumnos hay veces que me piden que, no sé, vea los laboratorios de alguien, cualquier cosa, y la verdad es que siempre estoy para servirles, con todo gusto, pero he de serles muy